Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este espacio que es un proyecto netamente personal y completamente apolítico. Mi finalidad es poder entregar un material que sirva de consulta a cualquier persona que esté interesada en conocer este capítulo crucial de nuestra historia y le gusten este tipo de relatos, ¿no? Que tienen una narrativa de suspenso y de acción, en la que se pone de manifiesto el ingenio humano y la determinación frente a la adversidad. Exploraremos la vida personal, familiar y profesional de los policías del GEIN que asumieron un enorme compromiso con su patria y enfrentaron uno de los mayores desafíos del país y el impacto que tuvo su trabajo en la vida de todos nosotros. Mi nombre es Guillermo Bonilla y me acompaña mi padre, que fue parte del GEIN. ¿Qué tal, papá? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Está bueno. Bien, comienzas el libro mencionando que el 12 de septiembre es posiblemente la fecha más significativa de la historia después de la independencia. ¿Por qué la captura de Abimael Guzmán significa el inicio de la pacificación nacional y el desarrollo económico del país? Sí, interesante poder explicar por qué motivo el 12 de septiembre es una fecha importantísima para todos los peruanos. Primero hay una frase que ha calado mucho en el interior de todos los miembros del GEIN y posiblemente también en los corazones de los peruanos, que al final de la jornada de todo lo que hizo el GEIN, esta frase dice lo siguiente, ¿no? El GEIN le devolvió la esperanza a toda una nación, pero también la sonrisa a los niños del Perú. Hemos pasado en toda la historia republicana muchos acontecimientos difíciles, incluso violentos, pero como el que ocurrió desde la independencia del Perú hasta el año 1990, definitivamente el terrorismo fue uno de los grandes problemas que tuvo el Perú. Por eso que precisamos y mencionamos que la Operación Victoria, que logró el inicio de la pacificación nacional, hecho por detectives peruanos, definitivamente es uno de los principales acontecimientos de los últimos 2 siglos de la historia peruana. Interesante. Ahora, el primer atentado que comete Sendero Luminoso es en 1980. ¿Qué se sabía de Sendero antes de 1980 o de los integrantes? Bueno, este Sendero definitivamente surge desde el interior de una organización política, ¿no? Surge desde el Partido Comunista Peruano y desde su creación esta organización ha venido pues sufriendo una serie de fracciones, ¿no? Desuniones y de ahí es donde se desprende Sendero. Ya se conocía de que una fracción del Partido Comunista Peruano, liderado por Abimael Guzmán, desde Ayacucho ya venía ellos proponiendo de que la única forma para llegar al poder era a través de la violencia. Pero sin embargo, hasta antes del 80 no había ocurrido ni un atentado terrorista. Interesante. Bueno, a lo largo de los capítulos vamos a ir viendo cómo era la estructura de Sendero Luminoso y tenían una característica, ¿no? Bueno, era una estructura muy grande que tenía una serie de departamentos y destacamentos, ¿no? Lo que le hacía una organización compleja de estudiar también y de comprender en un inicio, ¿no? Y aparte tenía un componente de secretismo y anonimato, ¿no? No se conocían siempre entre los miembros de los diferentes organismos dentro del movimiento terrorista, ¿no? Estaba el partido, que era el encargado de la dirección y la organización, el ejército. ¿Qué era lo que hacía el ejército? Bueno, a ver, la estructura de Sendero se ha ido descubriendo en el camino, ¿no es cierto? Al inicio ha sido una cuestión sumamente compleja, difícil de entender, pero ya podemos, a estas alturas, podemos precisar cómo estuvo compuesta toda esta organización. Efectivamente, ellos tenían lo que era el aparato directriz, a lo que ellos denominaban el partido. Tenían el aparato armado, ¿no? Los que se dedicaban exclusivamente a los atentados terroristas, que era el llamado Frente. Y después tenían todos sus órganos generados, que eran las personas y las organizaciones que ellos iban reclutando e incorporando a la organización, el llamado el Frente. Pero también había la otra estructura, ¿no? Sus órganos de dirección, sus órganos intermedios, sus órganos partidarios que lo llamaban. Entonces ellos tenían esos tres líneas de direcciones. Por eso que acá teníamos por un lado partido, ejército, frente, y por acá órganos de dirección,
órganos intermedios y también los órganos partidarios. Entonces, así es como estaba compuesta esta organización. Pero además hay que agregarle de que el componente que hacía más difícil entender la organización terrorista de Sendero Luminoso es que tenía un componente ideológico, político, organizativo y militar. Interesante. Todo eso se explica en el libro. Entonces invitamos a todos los que nos escuchan y quieran profundizar un poco más a escribirnos para que puedan tener también su ejemplar. Ahora, para contextualizar, digamos, la línea de tiempo en la que se desarrolla todos los capítulos que vamos a ir viendo, ¿no? El 17 de mayo de 1980, el primer atentado en Chuchi, ¿no? Se logró saber qué facción de Sendero lo hizo, los cabecillas, quién lo organizaba, quién lo dirigía. Hasta donde se conocen, fue uno de los primeros destacamentos que tuvo la organización terrorista Sendero Luminoso, donde incluso la mujer o la esposa ya en esa época de Abimael Guzmán, todo indica de que ella habría dirigido ese atentado terrorista, ¿no? Y por supuesto de que en su mayoría fue un destacamento reducido en número, pero que eran integrantes, todos eran en su mayoría ayacuchanos y algunos de ellos incluso estudiantes de la universidad. Interesante. Bueno, de ahí el 28 de julio de 1980 asume Fernando Belaúnde Terry y recién en marzo del 81 se hace la tipificación del delito de terrorismo, ¿no? O sea, en ese tiempo hubieron atentados, pero no se le dio mayor importancia, ¿no? ¿Cómo es que se llega a tipificar de esa manera? Desde el primer atentado que ocurrió en Suchi, que fue incendiar el local donde estaban las ánforas porque iba a haber las elecciones generales en ese momento. Paralelamente también hay atentados en Lima. Se registran 2 atentados, menores, por supuesto, en San Martín y en Pitarte, ¿no? Y de eso se habla muy poco. Pero el que más se enfoca fue el Ayacucho, ¿no? En este pequeño pueblo de Suchi, que tuvo esa finalidad, boicotear, porque había aparecieron unas pintas, ¿sabe? ¿No? Dice boicotear las elecciones generales, tenía esa finalidad. Interesante. Bueno, a raíz de eso, en el 83 ya se crea la DIRCOTE, que viene de lo que era la DIPAS, ¿no? En el año 80, cuando surgen los primeros atentados terroristas, por supuesto que no había en el Código Penal la tipificación del delito de terrorismo, ¿no? Sí había de alteración del orden público, ¿no? De atentados contra la propiedad pública, y quienes se encargaban de la investigación básicamente eran las unidades de investigación de la PIP, porque existía la Policía de Investigación. Y en Lima, por ser la capital, quienes comenzaron a investigar estos tipos de atentados fue la Dirección de Seguridad de Estado, ¿no? Que era una unidad especializada que tenía a cargo todos los que atentaba contra el Estado, ¿no? Entonces, ellos eran los que hacían este tipo de investigaciones. Posteriormente ya se crea la Dirección contra el Terrorismo exclusivamente, y ya pues en el 81 recién es que se tipifica en el Código Penal, claro, el delito de terrorismo. Bacán. Bueno, en ese año también, en el 83, aparece el MRTA, ¿no? Y en el 83, el 8 de julio, tú ingresas a la Escuela de Oficiales de la Policía, ¿no? Coincide anecdóticamente, después de 2 o 3 intentos, con la fecha de tu cumpleaños, ¿no? ¿Cómo fue para ti ingresar a la policía, que era algo que habías venido intentando, y justo el día de tu cumpleaños, ¿no? Sí. ¿Qué recuerdas de esa fecha? Bueno, fue muy especial. Efectivamente, yo culmino mis estudios al fin del 80, ¿no? O sea, en enero del 81 yo ya estaba buscando que ingresar a la policía, sobre todo en el caso específico a la Policía de Investigaciones. En el primer intento no lo pude, en el segundo tampoco, y hubo un tercer intento en enero del 83, pero en marzo del 84 hubo un segundo proceso de admisión, y duraron unos cuantos meses el examen de admisión, y el 8 de julio fue que pude nuevamente pude por primera vez, por supuesto, ingresar a la Policía de Investigaciones, y ese mismo día era mi cumpleaños. Interesante. Bueno, ya el 28 de julio del 85 asume Alan García. O sea, en términos de Sendero y su avance,
¿cómo es que asume Alan García? ¿Cómo era la situación de Sendero en el 85? Ya, bueno, ya había prácticamente eran 5 años de terrorismo. La situación era bastante difícil. Yo en el 85 seguía siendo cadete de la Escuela Oficial de la PIB, pero se conocía, era uno de el principal problema ya. Ya que el 85 era el principal problema de todos los peruanos, el terrorismo, ¿no? Y en esas condiciones, y además había un problema pues sumamente. También ya la situación económica comenzaba a notarse, que era también ya un segundo problema complicado, la situación económica. Interesante. Bueno, ya ahí el 19 de diciembre del 86 ocurre un hecho, ¿no? Que te recibes de alférez, pero también empieza el proceso de unificación de la policía. Lo vamos a ir tratando también porque se pierde la especialización y fue un golpe también muy fuerte para las 3 policías que existían en ese momento, ¿no? Entonces tú te recibes de alférez y te mandan a la DIRCOTE, al Delta 3, ¿no? ¿Cómo es que tú llegas a la DIRCOTE, al Delta 3? ¿Cómo fue tu recibimiento ahí? Bueno, a fines del 86, efectivamente, ya en diciembre, ¿no? Porque a partir de enero del 87 es que oficialmente yo era un reciente alférez de la Policía de Investigaciones, conjuntamente con 244 miembros de mi promoción. Mi primer destino fue la DINCOTE. Fuimos un promedio de 8 miembros de mi promoción que fuimos a DINCOTE. Cuando yo llego a DINCOTE, el tema del terrorismo pues, era un tema que cada vez crecía más, un gran problema. Muy poquitos de los 244 llegamos, 8 llegamos, ¿no? Y mi primera impresión fue llegar a una dirección especializada contra el terrorismo, pero que lamentablemente faltaba todo, ¿no? O sea, trabajábamos en unas situaciones bien complicadas, bien difíciles, con unas limitaciones enormes, pero la motivación, las ganas, el interés que había en cada miembro era espectacular. Bacán. Bueno, ya en enero en el 87, ya siendo tú alférez, te toca, digamos, investigar tu primer atentado, que lo vamos a desarrollar más adelante, pero fue en la fábrica textil Nylon, ¿no? Y así había una serie de atentados, ¿no? Recién empezaba el nuevo año, entonces era algo común a ver que hayan atentados, cuchebombas, derrumbes de torres, ¿no? ¿Cómo era el inicio de ese año 87? Sí, todos los días había atentados, pero habían fechas especiales donde habían más atentados, ¿no? Y los atentados se iniciaban con los grandes apagones, derribaban torres de alta tensión. Y Lima pues estaba, y así como muchas ciudades principales del Perú, sin luz, sin energía eléctrica. Y efectivamente el primer atentado que yo investigo, que fue los primeros días de enero, es contra la fábrica Nylon, que estaba en Vitarte, ¿no? Ahí llegaron los terroristas, un destacamento armado, mientras que los trabajadores en la noche estaban en plena labor y colocaron bombas en todas las máquinas y los motores e incendiaron y explotó todo eso. Fue un desastre. Yo llegué en esas condiciones una de mis primeras investigaciones, ¿no? Ahí lo vamos a ir detallando. Bueno, ocurre después, en mayo del 87, que por iniciativa del mayor Jiménez, que es una persona clave en toda esta historia, se crea, bueno, él con la intención de darle otro enfoque, ¿no?, a la investigación del terrorismo, es que se crea un delta más dentro de la policía de la DIRCOTE, ¿no? Eran 7 originalmente, tú llegaste al 3, eran 7, y se crea el delta 8 a cargo del entonces mayor Jiménez. ¿Tú ya lo conocías a Jiménez? ¿Cómo es que llegas tú a ser parte del delta 8? Sí, cuando yo llego, encuentro que habían 7 grupos operativos. Cada grupo operativo compuesto por 12 o 15 efectivos, máximo 18 efectivos, ¿no? Y yo llegué al grupo 3, ¿no? Ahí había un grupo muy, muy profesional, los integrantes, pero a los pocos meses crean un nuevo grupo, el Delta 8. Cada grupo se llamaba Delta, ¿no? Crean el Delta 8 y Benedito Jiménez fue el escogido para liderar ese grupo. Yo a Benedito Jiménez ya lo conocía desde la escuela porque él había sido nuestro instructor, ¿no?, en el grado de capitán, pero ya en el 87 él tenía el grado de mayor.
Así que le dan este nuevo grupo a que él sea el que comande y lidere este grupo y él tiene a bien a escogerme, ¿no? Y yo paso a trabajar con él. Bacán, bacán. Y ese Delta 8 entonces podríamos considerarlo el previo al GEIN, ¿no? El proto-GEIN. De ahí sale el GEIN. De ahí sale el GEIN, Sí. Efectivamente. Bueno, y ya siendo parte del Delta 8 es que el 20 de noviembre del 87 tienen un hallazgo, ¿no? Que es el hallazgo de Socorro Popular, en la cual un error de parte de estas personas que componían este aparato, este destacamento de Sendero Luminoso, que era Socorro Popular, ustedes logran empezar a armar el rompecabezas de todo y a comprender todo lo que era Sendero Luminoso y llegan a una serie de conclusiones, ¿no? ¿Qué significó para ustedes? Ese hallazgo fue el inicio. Yo siempre califico que fue el inicio de la derrota de Sendero, que fue un descuido de los integrantes de Sendero, ¿no es cierto? La Guardia Civil, en esa época había Guardia Civil, Guardia Republicana, y nosotros que éramos de la Policía de Investigaciones, la comisaría del sector de Zárate va a hacer un desalojo porque la dueña, la propietaria, le gana un proceso y logra que desalojen a los inquilinos. Y los inquilinos eran una pareja, así de que... Pero cuando van a desalojar, simplemente no estaban los inquilinos. Pero como tenían la orden de abrir las puertas y sacar todo lo que había dentro, pero adentro habían poquísimas cosas, una cama, porque era apenas una habitación, y una mesa, pero habían 2 cajas. Y esas 2 cajas, cuando los policías comienzan a revisar, eran documentos de Sendero. Finalmente esos documentos llegaron a nuestro poder y eso era oro, pues, ¿no? Era oro y por primera vez hace un análisis tan profundo en la historia de la lucha contra el terrorismo en Dincote, por primera vez que teníamos documentos secretos de Sendero. Interesante. Todos los que nos están viendo y escuchando, hay un capítulo en el que detallamos cómo es este análisis y cómo se empieza a formar este rompecabezas. Entre las cosas que hallaron fueron que descubrieron que entre enero y febrero del 88, o sea, el año siguiente, iba a ser el primer congreso del Partido Comunista del Perú, ¿no? De Sendero Luminoso, que era una oportunidad, digamos, interesante para poder capturar a la cúpula, ¿no? Para ese momento ustedes ya habían llegado a la conclusión de que lo que tenían que hacer era capturar a las cúpulas. A ver, eso arrojó muchísima información, pero en conclusión arrojó 3 aspectos importantísimos. Primero, de que la estructura. Por primera vez armamos la estructura de Sendero, ¿no? No a su 100%, pero nos aproximamos bastante a la estructura. Entonces ya teníamos una idea de cómo era, ¿no? Y esa misma estructura nos permitía conocer su aspecto ideológico, político, organizativo, militar de Sendero. Eso era un hallazgo espectacular. Después de 7 años de lucha contra el terrorismo, eso fue espectacular conocerlo. Segundo, de que esas 2 personas que habían sido los inquilinos y que no se les encontró, resultaba ser parte de la cúpula de Sendero. ¿Y quiénes eran? Eran 2 abogados, pareja, que anteriormente llegaban a la DINCOTE como abogados democráticos a defender a los terroristas. Sí. Sin embargo, ellos eran cabecillas, ¿no? Y tercero, el tercer hallazgo es que hasta había un cuarto, ¿eh? Pero el tercero era de que iba el próximo evento de Sendero, donde se iban a reunir toda la cúpula, iba a ser el próximo año, ¿no? En algún lugar de Lima, sí, que se llamaba el primer Congreso de Sendero. Pero había un cuarto que redondea todo, que era que Amisbael estaba vivo y que todo indicaba que Amisbael estaba en Lima. Interesante. Ahora, en junio del 88, ya después del primer congreso, ¿no? Donde no logran identificar dónde fue ni nada, ocurre la caída del Comité Regional del Norte, ¿no? Cae el número 2, cae Morote. ¿Cómo es que cae Morote? Claro. Se hizo los esfuerzos incipientes porque no teníamos una estructura adecuada como grupos para lograr encontrar el refugio donde se llevaría a cabo o se había llevado ya a cabo la primera sesión del Congreso, que se hizo en 3 sesiones, pero la primera se hizo en los primeros meses del 88. Entonces no se pudo, pero después, meses después, en junio, nos llega una información de la ubicación de unas personas
por supuesto vinculadas a Sendero. Bueno, esa información la analizamos en el Delta 8, tomamos la decisión ese mismo día, intervenir, porque la información también era que si no se intervenía, esas personas probablemente se vayan en la madrugada. Claro. Así que hicimos un reconocimiento muy rápido, tomamos la decisión, golpeamos y logramos capturar a 3 personas, que era el número Morote Barrio Nuevo, Margot Lindo Gil y Nina Ruiz. No, Altamirano. ¿Quiénes eran Morote Barrio Nuevo? Pues de la cúpula de Sendero. En ese momento se decía que era el número 2 de Sendero. Ya después hemos determinado que no era el 12, él tenía menos mando. Okay. Que la mujer que le seguía, Margot Lindo Gil, más bien tenía más mando. Ajá. Pero en esa época la tomamos como una segunda y a la otra la tercera. Estos 3 eran la mujer, Morote, y la otra mujer era el 1, el 2 y el 3 del Comité Regional del Norte, porque Sendero tenía una estructura por regiones, ellos eran los jefes del norte, pero además Margot Lindo Gil y Morote eran integrantes del Comité Central de Sendero, ¿no? Pero, ¿qué más se logró ahí? Se logró encontrar documentación, y la documentación, ¿qué decía? Que efectivamente se había llevado a cabo el Congreso, y ahí llegamos a conocer todo el contenido del Congreso, pero también que la permanencia de estos 3 sujetos acá en Lima había sido porque había venido con todo su comando de la región norte a tener una reunión con Abimael, y eso se llamaba la primera escuela del Comité Regional Norte, que ya había terminado y también todos los escritos estaban ahí, pero que ese día ya se estaban yendo al norte. Pero ellos, por ser cabecillas, estaban hospedados en otro sitio y logramos capturarlos. Interesante. Hay un capítulo donde vamos a hablar justamente de cómo se da toda esta caída. Sí, ¿no? porque es todo un acontecimiento muy importante en la historia de la lucha contra el terrorismo. Bacán. Bueno, después del 6 de diciembre del 88 ya se da formalmente la formación de la Policía Nacional del Perú. ¿Cómo fue para las 3 policías el tener que conformarse en una sola? ¿Cómo fue? ¿Fue un golpe anímico, emocional? ¿Cómo lo tomaron? Definitivamente, de un plumazo borraron a las 3, la Guardia Civil, Guardia Republicana y a la policía, ¿no es cierto? Habían 2 guardias y una policía, eran las 3 instituciones que conformaban las fuerzas policiales en esa época. Yo asumo que fue un golpe muy duro, y te digo eso porque nosotros lo de la DINCOTE no lo sentíamos, porque todos éramos PIP. Y hemos sido casi el último recinto donde todos los que trabajaban en la DINCOTE en los próximos 8 o 10 años han sido siempre PIP. Ya después han venido nuevas generaciones y han podido venir de las otras instituciones, pero en las demás unidades a nivel nacional sí se desactivaron mucho. Las unidades de investigación se desactivaron. Fue un golpe muy duro que probablemente más adelante vamos a hablar cuánto afectó y que sigue afectando hasta el momento esa medida. Claro. Una medida inadecuada que se dio. Y que se pierde la especialidad, ¿no? Se pierde la especialidad. Entonces, tu promoción, tú eres el último PIP, de los últimos PIP de la que se formaron, ¿no? Como tal. Sí, mi promoción fue la última. Nos formamos solos, cada uno en sus escuelas. El día de la promoción, de la fiesta de promoción, de la graduación, ese día sí nos juntaron, que fue una sola ceremonia ya, porque ya se hablaba de la unificación, ¿no? Que 2 años después ya se unifican todas, pero la ceremonia donde fue el presidente Alan García, ¿no? Entonces sí se hizo en la campiña, ¿no? Nosotros sí vestidos de terno, y los otros, la Guardia Civil, la Guardia Republicana, ellos sí fueron uniformados, se les entregaron su espada, pero a nosotros nos entregaron nuestra placa insignia, ¿no? Que era nuestro símbolo de identificación. Eso es interesante, ¿no? Porque ustedes como detective, o sea, su uniforme era un terno y su placa, ¿no? De civil. De civil. Y una placa, ¿no? Que la placa tenía un respeto único, pues, ¿no? Los ciudadanos identificaban rápido. Cuando un policía se identificaba con su placa, sabían que ese era miembro de la PIP. De la PIP, código 2, ¿no? Y después le han puesto código 2. Primero le pusieron policía técnica, ¿no? Para la otra le llamaron, a la Guardia Civil creo que le llamaron policía de seguridad, pero a nosotros los pusieron en primer momento la policía técnica. Los rayas, ¿no?
Ya después se unificó todo y fue Policía Nacional, pero nos conocían como rayas, era un indicativo de ellos, los PIB. Los PIB, ¿no? Bueno, ya, entonces, eso es en el 88 y en marzo del 89 tú, bueno, nazco yo en febrero y en marzo del 89 tú te vas de cambiado a Chiclayo porque te tocaba, ¿no?, parte de la formación. ¿Cómo fue el dejarla de Ircote? ¿Te vas a Chiclayo? ¿Vas a hacer también investigación? Mi mamá y yo nos quedamos acá en Lima. ¿Cómo fue ese primer año? Ya en febrero del 89 tú naces, ¿no es cierto? Y en marzo, en los primeros días de abril, salen los cambios generales. A los oficiales PIB, en su tercer año, los mandaban a provincia, ¿no? Bueno, yo terminé en Chiclayo, donde soy de Chiclayo, ¿no? Pues yo soy específicamente de Montsefú, ¿no? Pero a pocos minutos estamos en la ciudad de Chiclayo. Y fui a Chiclayo a la jefatura PIB, en esa época todavía, ¿no? La jefatura PIB. Y llego a trabajar ahí en la jefatura PIB en el área de homicidios, ¿no? Y ahí comienzo. Todo ese año he permanecido trabajando en homicidios, investigando delito de homicidio. Interesante. Bueno, pero al año siguiente ya tú vienes a buscar, en marzo del 90, ¿no? Vienes a buscar a Benedicto, ¿no? ¿En qué situación encuentras a Benedicto, ¿no? Comentas en el libro que se van a Don Antonio, ¿no?, que es una cafetería, y él ya venía con una idea dándole vueltas, te la comentan, hacen una llamada a una persona clave también en la formación del GEIN, que es el general Fernando Reyes Roca, ¿no? Y ahí digamos que ya empieza a ser la formación del GEIN, ¿no? O sea, estamos hablando de marzo de 1990. Sí. El 5 de marzo de 1990 es que se forma el GEIN. Entonces tú vienes en marzo de 1990, te reúnes con Jiménez. ¿En qué circunstancias es que te reúnes tú con él? Yo vengo en febrero, ya del año 90. Para mi cumpleaños. Claro, en febrero ya vengo para el cumpleaños, nos reunimos, todo. Y la idea era ya buscar la forma de retornar a la DINCOTE, ¿no? Yo ya me había enfocado de que yo tenía que seguir en la DINCOTE. Así de que, porque también había esa deuda de querernos sacar el clavo que habíamos tenido, que habíamos encontrado. Porque nosotros cuando encontramos esa documentación o cuando analizamos la documentación del 87, que se le encuentra en Zárate a estos cabecillas terroristas, aparte de lo que te he explicado, encontramos el punto fuerte de Sendero. Llegamos a descubrir cuál era el punto fuerte de Sendero, pero también llegamos a descubrir cuál era el punto débil de Sendero. ¿Por qué Sendero había llegado hasta el año 87? Poderosamente. ¿Cómo es que se había fortalecido y se convertía en el principal problema para todos los peruanos? Pero también logramos a través del análisis encontrarle su punto débil. Y el punto débil siempre lo han estado diciendo ellos mismos. Porque ellos lo decían como que era lo más poderoso que tenían. Que decían, la garantía del triunfo es el presidente Gonzalo. Dice, la garantía del triunfo para llegar al poder es el presidente Gonzalo. Y colocaban en sus consignas, en sus libros, en los periódicos que ellos editaban. Y cada vez que hacían un atentado, dicen, la garantía del triunfo es el presidente Gonzalo. Oye, muy bien, pero eso significaba algo. Para ellos, que Abimael Guzmán era el hombre más indicado de conducirlos. Entonces, cuando cae la segunda documentación de Morote, Barrios Nuevos y de los otros, nos ratifican lo mismo. Analizamos toda la documentación, más allá de producir cantidad de documentos de inteligencia, nuevamente a la esencia, ¿no? Porque eso es lo que se logra con el análisis, ser agudo. Y la esencia era de que, oye, acá hay un punto fuerte y un punto débil. Benedicto al año siguiente se va, yo me voy a Chiclayo y Benedicto se va a hacer su curso todo un año, se ausenta también de la DINCOTE, y al año siguiente viene, en enero, y en enero, cuando yo llego a febrero, voy a visitarlo, con la condición con el propósito de quedarme ya nuevamente en DINCOTE, y lo encuentro también a Benedicto de que no tiene puesto. Está en DINCOTE, pero sin puesto. Habían cambiado el comando, los directores el director de la DINCOTE era otro, pero el general que había sido jefe de la DINCOTE en mi época, ahora era el director de la Policía Técnica. Así que Benedicto me dice, le digo,
vengo a quedarme. Y Benedicto me dice, tenemos que juntarnos y tenemos que trabajar. Vamos a formar un grupo, pero porque yo ahorita estoy sin puesto, ¿no? Pero vamos a ver a don Reyes Roca, con el que ya he conversado. Así que lo acompaño en el Reyes Roca. Y Reyes Roca General Reyes Roca ya tenía la idea, ya habían conversado previo. Jiménez ya le había explicado. Y don Reyes Roca le dice, Benedicto, ya tienes que empezar. Ahí arriba, en el segundo piso, porque él tenía su oficina, lo que es hoy día la DINICRI, ¿no? El edificio, que ese edificio solamente funcionaban 2 pisos, donde él estaba y abajo que funcionaba y el resto era un casco. Un edificio era un casco. No estaba habitado. Faltaba todavía construir. O sea, darle los acabados. Y él dice, arriba tengo una habitación desocupada. Y era un almacén. Y ahí nos dio una habitación como esta. Y ahí nos dio para empezar. Pero Benedicto le dice a General, pero el alférez, yo había ascendido ya. Ya eras teniente. Ya era teniente. Ya. Y él me conocía. Ajá. Me dice, el teniente Bonilla tiene que a trabajar conmigo. En este momento levantó el teléfono y cuando nuevamente bajó el teléfono, me dijo, ya Guillermo, ya eres miembro del grupo de Jiménez, así que te quedas. O sea, Y ya no regresé más a testigo Chiclayo. Presencial de la creación del GEIN. En ese momento, sí. Pero ya Benedicto, con unos cuantos efectivos, ya estaba haciendo algunas diligencias ya. Ajá. Ya algunas diligencias chiquitas, ¿no? Sí. Buscando información, pero ya yo me integro al grupo. Sí, todos los que nos están escuchando y nos están viendo, hay un capítulo también en el que hablamos de la formación del GEIN, que se crea, ¿no? Un 5 de marzo de 1990, con el propósito de derrotar a los grupos terroristas en general, pero enfocados, ¿no? En Sendero, con una nueva estrategia, que era la IOPOL, ¿no? Inteligencia Operativa Policial, que la vamos a ir desarrollando en el transcurso de los capítulos, ¿no? Y que mezcla la inteligencia policial con la investigación criminal, ¿no? Y basado en conocimiento pleno del enemigo, ¿no? Era conocer el enemigo, documentarse, leer bastante. Yo me acuerdo haber visto varias cajas de libros, pues, ¿no? Otro punto importante era el respeto irrestricto de los derechos humanos, ¿no? Tanto es así que las capturas fueron capturas limpias, ¿no? Y bueno, basado también en la experiencia previa, ¿no? Resúmeme concisamente, ¿no? Cómo es la estrategia IOPOL, cómo se aplicó, cómo se podría aplicar y cómo se debería seguir aplicando para la lucha de organizaciones criminales, no solamente terroristas, ¿no? Cuando ya Benedicto nos desarrolla la idea, que ya esta idea se ha venido construyendo desde el primer momento del hallazgo de la documentación del año 87, se refuerza con la del 89, ¿no? La del 88, se refuerza con la del 88, sí. Con la de Morote. Lo que pasaba que en ese momento ya estábamos en el año 90, 10 años de terrorismo. 10 años. El accionar de la DINCOTE y de la PIP en general, de la Policía de Investigaciones, porque la Policía de Investigaciones a nivel nacional investigaba el delito de terrorismo. Se habían convertido en expertos, investigadores. Yo me sorprendí cuando recién llegué a DINCOTE, cómo los jóvenes, los policías adultos, cómo enseñaban a los jóvenes, y los jóvenes cómo aprendían de inmediato, rápido, cómo descubrían. Yo me contagié de eso. Entonces, ya habíamos logrado en el 80, en el 90, habíamos logrado que los PIP se conviertan en expertos investigadores de los atentados terroristas. Pero, sin embargo, el terrorismo en el Perú, en vez de reducir, había crecido. Si empezó en Suchi, en Ayacucho, en el año 90 ya estaba en todo el territorio peruano. La zona de emergencias que empezó en Ayacucho, en el año 90 ya estaba casi en la tercera parte de todo el país. Entonces, y las cárceles que empezaron con los primeros detenidos, 10 años después, en el 80, las cárceles estaban llenas de terroristas. Pero, sin embargo, el terrorismo era el principal problema del Perú. Entonces, algo contradictorio. Expertos, cárceles llenas, pero, sin embargo, el terrorismo. ¿Qué había pasado? Y ahí nosotros nos dimos cuenta de que hay que un cambio de estrategia, ¿no? Entonces, al Benedicto decía, si quieres cambios diferentes, tienes que hacer cosas diferentes, ¿no? Claro. Y Benedicto, pues, estratega, con una buena visión del futuro, para analizar bien el presente. Y él siempre ha sido y sigue siendo una persona
esa apertura, ¿no? Donde escucha y involucra a todo su equipo. Y todos participábamos. Y al final se llega a una conclusión. Cambio de estrategia. ¿Y la estrategia cuál era? De que hemos estado 10 años detrás de los atentados terroristas. Había un atentado, íbamos a ver el atentado, lo investigábamos y descubríamos. Y por ahí no era la situación. Vamos a ir ahora, y eso también obedeció al análisis de la documentación y al conocer al enemigo. No. Ahora vamos a ir detrás de quienes dirigen. Porque ahí se pone ya, la estrategia pone en alto relieve lo que ellos siempre han dicho, ¿no? Que la garantía del triunfo es Abimael Guzmán, el presidente Gonzalo. Pero ese es su punto fuerte. Pero el punto débil es que también que si se lo quitamos, entonces se quedan sin garantía. Y eso es lo que apuntaba la nueva estrategia. Oye, hay que quitarle a su cabecilla. Pero como son bastantes cabecillas, hay que agarrar a todos los cabecillas, que no pasan de 20, ¿no? O de 25, no pasan de 20. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? No sabemos exactamente, pero sí sabemos que tenemos que golpear principalmente a su líder, que es Abimael Guzmán. Entonces, en eso consistió la estrategia. Algo simple y sencillo, pero que nos costó 10 años cambiarla, ¿no? Cambiarla. Bueno, ese es parte del aprendizaje que se aplaude, se reconoce y no tenemos nada que cuestionar. Perfecto. Bueno, en abril del 90 son las segunda vuelta de las elecciones, ¿no? Mario Vargas Llosa con Alberto Fujimori, gana Alberto Fujimori, 28 de julio de 1990 asume Fujimori. Así como hemos visto cómo asumió Belaúnde, García, ¿cómo asume Fujimori? O sea, ¿cómo era el momento de Sendero cuando asume Fujimori? Cuando asume Alan García en el 85 y sale Belaúnde Terry, el principal problema del Perú era el terrorismo y su economía. Pero cuando deja el gobierno ya Alan García y asume Fujimori, el problema de la economía y del terrorismo se había multiplicado. Ya era fatal ya. Ya ya no era viable el sistema ya, ¿no? Y Sendero aprovechaba todo eso, ¿no? Todo eso aprovechaba. Se había Entonces, hecho un era un inmenso problema. Inmenso problema. O sea, cómo resolver la economía y cómo resolver el tema del terrorismo. Entonces, en esa coyuntura. Pero hay que tener en cuenta de que el GEIN se crea el 5 de marzo. A los 3 meses, el 1 de junio del 90, cuando todavía estaba Alan García, nosotros damos el primer golpe. Porque cuando se logra la captura de Abimael Guzmán, nosotros habíamos hecho 10 operaciones. Sí. O sea, cada 3 meses operábamos. Cada 10 meses, ¿no es cierto? Pero a los 3 meses de su creación hicimos la primera operación. Y llegamos a la primera casa, la casa de Buenavista, donde se encuentra, es el tercer hallazgo de documentación. Así como en la casa de Zárate, en la casa cuando se logra la captura de Morote. Acá hubo, en esta operación, una casa clave. Ahí se encuentra ropa de Abimael. Ahí se encuentran sus lentes, se encuentra su escritura y se encuentra lo más importante. Se encuentran como 8 toneladas de papel. ¿8 toneladas? Sí. Su madre. Y en el libro está escrito Sí. porque esa casa era ajena. Ajá. Era ajena, era de un marino incluso, que estaba de agregado por otro sitio, pero que sin conocer se le habían alquilado a la cúpula de Sendero. Mira. ¿No? Pero el último día que yo tenía que entregar las llaves a los propietarios, que llegaron unas personas en su representación, la casa ya habíamos revisado todo, llevado toda la documentación, solamente se quedaban los muebles, porque los muebles eran de los dueños. Se me dio por revisar un mueble arriba, un estante. Dijo, ahí no he revisado, voy a revisar. Y me puse la silla, una banca, una escalera, había una escalera, una pequeña escalera de aluminio, la pongo y encuentro una hojita. Finalmente, esa hoja valía más que todas las 8 toneladas que yo había llevado, porque esa hoja era la relación de todos los integrantes de la cúpula de Sendero. Oh, wow. ¿No? Increíble ese hallazgo. Bueno, después, el 5 de abril del 92, es otro de los hechos importantes en esta línea de tiempo, se da el autogolpe, ¿no? En el contexto GEIN, gobierno de Alberto Fujimori, el autogolpe y el momento de Sendero Luminoso, ¿cómo era? ¿No? Porque es abril del 92 y Abimael cae en septiembre del 92. Sí. En abril del 92, pues, hay el golpe, se llamó el golpe de Estado, donde se cierra el Congreso.
Bueno, la situación era bien complicada políticamente, ¿no? Porque no solamente era el tema del terrorismo, el tema de la economía, sino el conflicto político interno. Hoy día vivimos un problema político, pero difícil, ¿no? Ajá. Esto de nunca acabar. En el 92 también, igual. Había problemas con las relaciones políticas. Entonces, complicada, ¿no? Diferentes momentos, por supuesto. Claro. Sí, sí, sí. Pero era complicado. Entonces, en esa coyuntura es que se da el tema del golpe de Estado, ¿no? Y se cierra el Congreso, ¿no? Y se detiene a varias autoridades, varios políticos. ¿Afectó su trabajo en el GEIN? En nada, en absoluto, porque nosotros hemos mantenido una independencia, siempre hemos mantenido una independencia. Benito supo manejar, ¿no? No hubo, pues, no permitió que hubiera injerencia de otro tipo, ¿no? Entonces, el 12 de septiembre de 1992, finalmente cae el cachetón. Pero entre el 90 y el 92, ustedes desarrollaron una serie de operaciones, ¿no? Estuvieron cerca de atrapar a Abimael en 2 anteriores oportunidades, ¿no? Que no se dio por una serie de situaciones que ocurrieron. Y también hubo una infiltración, ¿no? De personas ajenas al GEIN, ¿no? Se habla de infiltración del CIN. ¿Cómo es que se llega a caer, llegamos al momento de la captura de Abimael? El 12 de septiembre del 92 ya habíamos hecho 9 operaciones. 9 operaciones. Con la operación Victoria, que es el 12 de septiembre, ahí son 10 operaciones. Cada 3 meses golpeaban, ¿no? Y habíamos agarrado cantidad de cabecillas, ¿no? Y habíamos desarticulado varios aparatos de Sendero dentro de su estructura, porque logramos armar la estructura con esa documentación de la primera operación. Nos permitió conocer mucho. Pero en la tercera operación encontramos el video de la Selva del Griego, que fue en enero del 91. Con ello ya identificamos a todos. Identificamos a todos. Entonces, cuando hemos llegado al 12 de septiembre, en la 10ª operación, nosotros la estructura ya la teníamos prácticamente bien clara. Bien clara. Habíamos afectado enormemente a la estructura de Sendero, enormemente. Y con la captura del 12 de septiembre, ahí se captura al principal dirigente, que es Abimael, y su entorno más íntimo, que era el número 2, número 3. El único que faltó ahí de los principales es Feliciano. Feliciano no llega a esa reunión. No llega a esa reunión. En las operaciones anteriores, hubo una operación de enero del 91, donde se encontró el video, días antes, un mes antes, el 3 de diciembre, en esa operación, el 3 de diciembre, nosotros asumíamos de que lo que estábamos viendo era una casa donde llegaban gente y que en esa casa probablemente iba a llegar Abimael. Y probablemente llegó, pero no decidimos intervenir, porque fue muy rápido. Claro. Cuando llegaron a esa casa, pues, no teníamos mayor certeza. Y si intervenían y no era... Cuando hemos encontrado, cuando hemos intervenido un mes después, nos dimos con la sorpresa de que él había estado ahí. Él había estado. Bueno, habíamos estado cerca, ¿no es cierto? Ya le estaban respirando la nuca. Pero también, después se llegó a conocer de que había existido cierta infiltración de la información. Y cuando hemos interrogado a Miriam, ¿no es cierto? Miriam cae con Abimael Guzmán todavía en el 12 de septiembre del 92. Miriam dice, sí, nos dejaron un papel por debajo, diciendo de que la policía estaba. Bueno, el papel nunca lo hemos encontrado, solamente tenemos la versión de ella. Después se puede especular muchas cosas, ¿no? Se puede especular muchas cosas. No te olvides de que Sendero tenía un contingente de seguridad también, que seguramente has visto algo, ¿no? O alguien que ha querido boicotear nuestra operación. Bueno, son especulaciones, pero lo real es que ni siquiera Miriam sabía de dónde llegó ese papel. Interesante. Bueno, ahí no terminó
el trabajo del GEIN, pero finalmente se terminó desactivando en el diciembre del 96, ¿no? Y hubo una serie de acontecimientos. ¿Qué significó para ti y para ustedes la desactivación del GEIN? ¿No? Que también lo vamos a ver en otros capítulos, pero también se truncó todo un ideal, ¿no? De cómo trabajar la inteligencia policial y cómo ésta pueda servir al desarrollo del país. Cuando se dio el 12 de septiembre, a los pocos días, el presidente Fujimori, con todos los ministros, los convocan, y vamos, los miembros del GEIN, y ahí el presidente Fujimori nos reconoce y nos asciende a todos, al grado inmediato superior. Yo de teniente paso a capitán, ¿no es cierto? Y así. Pero, oh casualidad, el más antiguo que era del grupo era Marco Miyashiro. En esa época él tenía el grado de comandante, conjuntamente con Benedito. Marco Miyashiro veía la parte administrativa y Benedito veía la parte operativa, ¿no es cierto? Y ambos eran comandantes. Bueno, cuando comienzan a leer la relación de ascensos, no lo consideran a Marco Miyashiro. A Marco Miyashiro terminan acusándolo de haber difundido un video donde se hace la captura, mi maestro. Claro, sí. Y eso generó muchos problemas en el interior del gobierno, ¿no? Le generó un enorme problema. Porque vinieron, ya salió el comentario de que el gobierno no sabía absolutamente nada, entonces como que le generó inconvenientes. Malestar. Y malestar, y no lo ascendieron. Entonces, y eso nos generó también a nosotros un desazón, ¿no? Ellos también, hubo una recompensa de $1 millón que al final entregó a todos los miembros, le entregó ese $1 millón para que sea repartido entre todos los miembros del GEIN y parte de la DINCOT, y algo de la DINCOT también. Pero en esa ceremonia nosotros nos retiramos, en protesta, en rechazo de la decisión de que no lo hayan ascendido a Marco. Y nos retiramos de esa reunión, ¿no? Nos retiramos, nos fuimos. Bueno, ese fue el primer golpe que tuvimos. Marco se fue y seguimos trabajando con Jiménez a la cabeza. Cuando se iba a celebrar el primer año del aniversario de la captura, le llega un documento a Jiménez destituyéndolo del cargo. Y se fue Jiménez. Y ya al año nosotros, de 0,87, ya éramos menos de la mitad. Oh, wow. Menos de la mitad, ¿no? Y después ya se ha ido, ya le cambiaron de nombre, ya no fue GEIN, ya fue Divicoter, ¿no? Porque ya éramos División de Inteligencia Territorial, ¿no? Okay. 1, 2, porque crearon varias divisiones de inteligencia territorial. Así que así es como se fue. Y bien, muchos fuimos cambiados. Yo fui también cambiado. Claro. Muchos fueron cambiados. Ahora, varios colegas tuyos después Pasaron a retiro. Pasaron a retiros. Bastantes y pasaron. varios Y jóvenes. quedaron relegados también, ¿no? Por el ascenso. Bueno, hubo todo un problemón. Nos ascendieron, pero después a los capitanes para mayor le dijeron, pero usted no ha hecho el curso de capitán. No, pues, pero si me han ascendido a mayor. No puede ascender a comandante porque no tiene el curso. Y le fregaron su vida. Ya estaremos hablando. Ahora, ¿qué es lo que quería hacer el GEIN como idea? Sí. Correcto, faltó esa parte para redondear. Sí. El propósito del GEIN, mira la mirada que tenía Jiménez, ¿no? de futuro, ¿no? Y que nos involucró a todos y nos hizo partícipe de eso y todos estábamos convencidos, porque más allá de lograr derrotar al terrorismo, no era el punto final, ese era el punto de inicio. O sea, la primera operación que hizo el GEIN no era el inicio del GEIN. No, el punto de inicio del GEIN era ir consolidando a través de las operaciones, pero el punto de inicio del GEIN era la pacificación nacional, que era a través de la captura de los cabecillas. A partir de ahí empezaba el proceso de pacificación. Ese era su punto de partida. Pero ¿dónde queríamos llegar? Y todos ya estábamos convencidos de que ese era el propósito. De que en base al GEIN crear una nueva organización. Una organización que se dedique en el más alto nivel, con la más alta especialización en la investigación del delito. ¿Y cuál era el otro delito que debería de combatirse? Por supuesto el terrorismo, pero ya lo estábamos derrotando. El otro delito era el delito de corrupción.
¿no? Entonces queríamos convertir al GIN en una organización que se encargue de investigar los delitos más complejos, y la otra mirada era, la próxima mirada era la corrupción que había pues en todas las instancias del gobierno, ¿no? Del Estado. Entonces, esa era una... Y Benedito hizo una propuesta. Hizo una propuesta para que llegue al más alto nivel y, bueno, eso quedó truncado, ¿no? Nunca se logró ese objetivo. Bacán.